Los capítulos que vamos a tocar el día de hoy son estática, dinámica y rozamiento, que realmente por los conceptos de rozamiento que hay simplemente habla de reposo, estática y de movimiento, que es dinámica. En el caso de estática, tenemos que referirnos, recordar lo que es un equilibrio mecánico, cuando decimos que un cuerpo está en equilibrio, cuando no tiene aceleración, y aceleración cero significa estar en reposo o con velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Velocidad constante significa entonces equilibrio. Ahora, dentro de lo que es equilibrio mecánico, pues tenemos dos condiciones de equilibrio. Una de ellas, la primera condición, se refiere pues a que la suma de fuerzas es igual a cero, que lo podemos aplicar de manera vectorial con la convención de signos correspondientes, o de repente de manera práctica, igualando fuerzas hacia arriba con fuerzas hacia abajo. Estamos igualando la suma de valores, no de vectores. Y también lo mismo con la igualdad de fuerzas a la derecha con las fuerzas a la izquierda, ¿no? Que es la forma práctica que se utiliza. Por ejemplo, aquí se tiene un sistema de poleas. El bloque A pesa 30 newton, me pide el peso del bloque B, y además cada polea tiene, dice, un peso de 10 newtons. Si lo hacemos, tenemos que empezar con el diagrama de fuerzas. Peso de A es 30 y es equilibrado por la tensión, que debe tener el mismo valor que el peso del bloque. O sea que esa tensión debe ser también igual a 30. Ahora la polea tiene un peso de 10 y es sostenida por dos cuerdas. Básicamente a los costados es la misma cuerda porque es la misma tensión, tensión T, tanto a la derecha como a la izquierda. Y la cuerda que está en la parte que va hacia abajo, la parte inferior, es la tensión que le llamo T1. Y esa cuerda también sostiene al peso de B, o sostiene al bloque B. Entonces, cuando hablamos de sumatoria de fuerza igual a cero, era teniendo en cuenta la convención de signos hacia arriba con más, hacia abajo con menos, pero la forma práctica nos dice que la tensión en la cuerda que sostiene el bloque A vale igual peso, o sea que la tensión es 30. Y si ahí es 30, entonces en la polea voy a poder igualar, voy a poder plantear la sumatoria de fuerzas hacia arriba, ¿no? Es igual a fuerzas hacia abajo. O suma de fuerzas hacia abajo, que esté 1 más 10, es igual a fuerzas hacia arriba. Como la tensión T ya sé que vale 30, reemplazaría entonces 2 por 30, que sería 60. De esta manera la tensión 1 sería un valor de 50 newtons. Y en el bloque B, pues igualamos las fuerzas, simplemente recordando, repito, la forma práctica. Fuerza, que es el peso, hacia abajo, lo igualo con la tensión, fuerza hacia arriba. De esa manera hallamos el peso de B, que es 50 newtons también. Ya, esto es simplemente para corroborar el cumplimiento de la primera condición de equilibrio. Pero además también eso se hace porque las fuerzas son paralelas, ¿no? Porque las fuerzas paralelas tienen esa ventaja de poder igualar los valores. Mas no es así necesariamente con las fuerzas oblicuas, porque en este caso se tiene un bloque sostenido por un resorte. De hecho, el resorte ahí está siendo estirado y justamente me piden la deformación de ese resorte. Para eso me dan la constante del resorte y me dan el peso del bloque, 150 newtons. Si hacemos el diagrama de fuerzas, entonces vamos a tener que dibujar primero el peso, 150, la normal del plano inclinado y la fuerza elástica del resorte. A las tres fuerzas las he ubicado en un sistema de coordenadas X, Y, pero como ven, el eje X ya es un eje oblicuo, ya no es horizontal el eje X. Eso obliga a que el eje Y ya también no sea vertical, sino también es oblicuo. Pero eso nos permite entonces poder trabajar en cada uno de los ejes. Pero el peso 150 no está coincidiendo ni con X ni con Y. ¿No es cierto?
no coincide con esos ejes. Por esa razón, entonces podemos descomponer al peso 150 en dos componentes. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Para eso necesitamos conocer el ángulo. 37, ¿por qué? Porque si acá es 37, este angulito será 53 y su complemento será 37. Ahí están las componentes. Cada una de las componentes sería 150 coseno y el otro 150 por el coseno. No, por coseno, el otro por el seno. Ahora, para poder igualar para poder hallar la deformación del resorte, voy a igualar la fuerza elástica hacia arriba con el 150 por el seno de 37 hacia abajo. Simplemente porque el bloque no se mueve, está en equilibrio. Entonces planteamos equilibrio en el eje X. Fuerza elástica igual a 150 por el seno de 37. Seno de 37 de 3 quintos. Simplificamos y nos sale pues 30 por 3, 90 newtons. Y la fuerza elástica a su vez tiene su propia fórmula. Recuerden que la fuerza elástica es el producto de la constante por la deformación X igual a 90. La constante es 900 por X igual a 90. 900 pasaría a dividir y nos saldría que X vale 0,1 metro. Esa es la respuesta para hallar la deformación. X 0,1 metro. Claro que si queremos expresarlo como centímetros, multipliquen por 100 y te va a salir pues 10 centímetros. Pero este es el procedimiento que se hace cada vez que tengamos problemas en equilibrio y ya no es tan fácil como las fuerzas paralelas porque acá hemos tenido que descomponer al peso. ¿Será el único método para hallar esta deformación? No, hay varios métodos, hay varias formas de llegar a la misma solución. Por ejemplo, hago el mismo diagrama de cuerpo libre y con eso formo el llamado triangulito de fuerzas. Por eso de ahí el nombre de método del triángulo. Dibujo el peso 150, la normal del plano, la fuerza elástica. Con este método no tienes por qué descomponer, simplemente utilizar las tres fuerzas así tal como está, no las gires, tal como está, las vas a desplazar, ¿ya? Para formar el triángulo. Ya desplacé el peso 150, desplacé la fuerza elástica y completamos el triángulo con la normal. Como ves, no he girado ninguna fuerza. Tal como estaban dibujadas, las he utilizado para formar el triángulo. Acá, de hecho, pues la fuerza elástica es perpendicular a la normal. Por lo tanto, aquí es un triángulo rectángulo que se ha formado. Lo otro, el ángulo 37 tengo que llevarlo a este triángulo. Para eso, recuerden que si acá es 37, acá será 53 y el complemento será 37. Este ángulo es el que aparece acá arriba en el triangulito. Y como acá de hecho es 90, acá debe ser 53. Eso nos permite entonces decir que frente al 37 es múltiplo de 3, 3K. El otro cateto es múltiplo de 4 y la hipotenusa múltiplo de 5. Con esto ya puedo hallar la constante K igualando 5K con 150. K saldría 30. La fuerza elástica que es el múltiplo de 3, 3 por K. 3 por 30 sería 90 la fuerza elástica. Y creo que es el mismo valor que habíamos obtenido ya con el método anterior, descomponiendo fuerzas, ya que la fuerza elástica es K por X igual a 90, K vale 900, y de acá obteníamos el valor de X que salía 0,1 o 10 centímetros, dependiendo de cómo quieres encontrar la respuesta. Ya simplemente estamos haciendo un recordatorio, ¿no? De cómo enfrentar un problema de estática utilizando la primera condición de equilibrio. No, claro, ya eso depende de cada problema, depende de cada uno de ustedes, depende de los gustos de ustedes. A uno prefieren una forma, otra forma, pero también eso también va a depender del problema que tengas que resolver, porque no todos los problemas pues te van a permitir sacar un triángulo rectángulo, ¿no? Ya eso depende de los datos del problema. Mm.
Este concepto de momento de una fuerza simplemente tiene que ver con giros. Si un cuerpo gira, puede girar, pues está, digamos, produciéndose un momento y para que ese giro se produzca necesitas de una fuerza. Por eso que si esta barra la tenemos sujeta a esta articulación y le aplico una fuerza F, entonces de hecho la barra va a girar respecto a esa articulación O. Al girar ya decimos que está produciéndose un momento, está produciéndose un torque. Ese torque, ese momento se halla mediante el producto de fuerza por distancia. Solamente que la distancia no es necesariamente la longitud de la barra. La distancia hay que hallarla muchas veces. ¿Cómo? Prolongando F, ya prolongamos F y trazamos la perpendicular de la bisagra a esa prolongación. Trazamos la perpendicular. 90 grados, esa es la distancia D. O sea, repito, la distancia no necesariamente es la longitud de la barra. Es la perpendicular de la bisagra a la línea por donde va la fuerza. Claro, hay casos, en casos que coincida con la longitud, sí hay casos. Para eso la fuerza F tendría que ser perpendicular a la barra. Cuando la fuerza es perpendicular a la barra, la distancia D coincide con la longitud de la barra. Aquí también hay una convención de signos porque se trata de giros que van a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Es decir, van en sentido horario o van en sentido antihorario. La convención establece que si el giro es antihorario, pues el giro será positivo, momento positivo, torque positivo. Y si el giro es horario, el torque será negativo. Y en el caso que tengamos que la fuerza pasa por la bisagra o actúa directamente en la bisagra, esta fuerza, por ejemplo, no hace giro, no produce giro, mejor dicho. Entonces el momento de esa fuerza vale cero. O de repente la fuerza actúa acá, pero su prolongación pasa por la bisagra. Entonces ahí el momento valdrá cero también. Esas fuerzas no producen ningún giro. Entonces, si aplicamos el concepto en este ejercicio 3, pues acá también tengo dos formas. Una de ellas, prolongando la fuerza F y trazándola perpendicular, pero también puedo, digamos, hacer lo siguiente. Si prolongo, por ejemplo, la fuerza F, la distancia sería la perpendicular. Esta sería. En este triángulo que se ha formado, la hipotenusa es 5, el ángulo 53 y el cateto frente a 53 serían 4 metros. Esa es la distancia. Y el momento sería positivo porque la fuerza hace que la barra gire en ese sentido antihorario. Y según la convención de signos, pues el sentido antihorario es positivo. Para eso multiplico la fuerza por la distancia. La fuerza es 100 y la distancia sería 4. Nos sale 400 newton metro sería. No, newton metro. Ya faltó la M acá. La otra forma podría ser la siguiente. La fuerza F que vale 100, porque es el mismo problema, es el mismo ejemplo, el mismo gráfico, la podemos descomponer en dos. Una perpendicular a la barra y la otra paralela a la barra. Esta azul paralela a la barra, esta no produce giro. En cambio, la perpendicular sí produce giro. Esa vale 80 y esta vale 60. Cuando tú descompones la fuerza F en dos, olvídate de la fuerza de 100 y trabaja solamente con 60 y 80. Pero de las dos, solamente la de 80 produce giro. Y un giro positivo. ¿Cuánto vale? Multiplica entonces la fuerza por la distancia. Y la de 60 no produce giro. ¿Qué distancia multiplico con el 80? Con la longitud de la barra, que es 5 metros. Entonces acá multiplicaría 80 por 5, me da 400, que es lo mismo que el valor anterior. ¿Ves? Tienes dos formas de cómo resolver ese tipo de giros. Ya eso también va a depender de cada problema, ¿no? Hay problemas que te conviene hacer trazando perpendiculares y hay problemas que te conviene mejor descomponiendo. Ya eso depende de cada problema que te toque.
En base a este concepto de momentos, pues puedes plantear este ejercicio para hallar el momento resultante con respecto al punto O. ¿Qué significa respecto al punto O? Significa de que aquí vas a colocar una bisagra, aquí vas a colocar una articulación, vas a fijar este vértice y esa placa cuadrada, cuando es empujada de esta manera como la fuerza 1, hará que la placa cuadrada gire en sentido horario. La fuerza 2 hace que la placa cuadrada gire en sentido antihorario. Recuerda que este vértice no se mueve, está fijo. Entonces, ¿qué giro producirá la fuerza 3? Ah, no, la fuerza 3 no produce giro porque esta fuerza pasa justamente por la bisagra, por la articulación. Esta no produce giro. Entonces, hallemos el giro de cada una de ellas. La fuerza 1 produce un giro horario negativo y sería menos 10 por la distancia. ¿Qué distancia le ponemos para la fuerza 1? Acá es el punto fijo, trazo la perpendicular y acá sería la perpendicular, es 2 metros. Entonces acá colocamos 2 metros. El producto sale menos 20 newton metro. Vamos a hacer lo mismo para la fuerza 2, que cuando se aplica hacia arriba, ese cuadrado gira en sentido antihorario, positivo. Hallemos entonces el producto de 15 newton por la distancia. Aquí está el problema. ¿Cómo trazo la distancia? No vayamos a trazar acá la diagonal, porque se traza siempre la perpendicular y cuando trazan la diagonal, pues no forman 90 grados la diagonal con la fuerza F. Entonces, ¿qué hacemos? Prolongo la fuerza F verticalmente hacia abajo y a partir del O ya recién trazo la perpendicular a esa prolongación. Esa es la distancia. Ah, o sea que también vale 2. Claro, aquí coloco entonces 2 metros y aquí me sale más 30. La fuerza 3, debido a que pasas por la bisagra, entonces no produce giro. Ahora, momento resultante significa sumar los momentos. Sumemos menos 20 más 30. Eso nos da entonces un resultado de más 10. Ese es el momento resultante. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? Estamos repasando la parte estática, primera, segunda condición. Todavía falta la segunda condición, pero ya estamos hablando de torques. ¿Alguna consulta? Sí. Vamos bien entonces. Y a eso nos permite entonces utilizar la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la suma de momentos, suma de giros, suma de torques es igual a 0. Y esto es importante. Pregunta de concepto, pregunta teórica. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, debe cumplir necesariamente con las dos condiciones. ¿De acuerdo? Ya, no puede solamente cumplir una de ellas, debe cumplir con las dos condiciones. Por ejemplo, acá, si suma las fuerzas hacia arriba, 4 y 6, me da igual que la fuerza hacia abajo, que es 10. Con eso está cumpliendo la primera condición. La primera condición dice que la suma de fuerza es igual a 0. Ahora, esta sumatoria de fuerzas significa que la fuerza para arriba le puedo poner con signo más y la fuerza para abajo con signo menos. Y sería más 4 menos 10 más 6. Y eso me da 0. Ahí está, pues 4 más 6 menos 10, 0. Entonces, esta barra está cumpliendo con la primera condición. ¿Pero estará cumpliendo con la segunda condición? Vamos a comprobar. Vamos a hacer sumatoria de momentos, pero respecto al punto A. Es decir, que en el punto A esté la articulación, esté la bisagra, esté fijo el extremo. Entonces el 4 no produce ningún giro. Cualquier fuerza que actúe en la bisagra, en la articulación, no produce giro. Este 4 entonces no hace nada. El 10 sí. El 10 produce un giro sentido horario. Es un giro negativo. ¿Cuánto valdría? Menos 10 por 3. La distancia es 3 al punto A. Acá colocamos entonces menos 10 por 3. La fuerza de 6 produce un giro sentido antihorario. Ese giro es positivo.
Entonces acá yo pondría más 6 por la distancia que sería 5. Toda la distancia hasta el punto A. Más 6 por 5. ¿Me da 0? Sí, menos 30 más 30 da 0. O sea que esta barra está cumpliendo con las dos condiciones. Si veo que cumple con las dos condiciones, entonces puedo asegurar que la barra está en equilibrio. Por eso dice, para que un cuerpo esté en equilibrio, debe cumplir las dos condiciones. Conclusión, la barra está en equilibrio. Veamos este ejercicio 5. Una barra homogénea que pesa 240 newtons se encuentra apoyada sobre los soportes A y B. Si la barra se encuentra en equilibrio, hallar la fuerza de reacción en el apoyo B. Decir fuerza de reacción significa la fuerza de contacto entre la barra y ese punto de apoyo B. Entre ellos hay una fuerza de contacto. Recuerden que existe una ley que es la tercera ley de Newton, ¿no? Principio de acción y reacción. A toda fuerza de acción, pues va a aparecer una fuerza de reacción. Para resolver este ejercicio voy a hacer el diagrama de fuerzas del bloque solo. Aquí dibujo su peso, ya está 240. Y además es bueno recordar que la palabra homogénea, barra homogénea, significa que el peso lo debo de colocar, debo dibujarlo en el punto medio de la barra. Por lo que veo, la barra mide 1 más 3, 4 más 2 son 6. La mitad entonces. De este punto a la izquierda 3 metros, a la derecha 3 metros. ¿Ya? En el punto de apoyo A hay una fuerza y en el punto de apoyo B hay otra fuerza. Acá hay 1 metro, acá hay 2 metros, 1 y 2. ¿Ves? 3 a la derecha y 3 a la izquierda. La fuerza de apoyo, que hay una reacción en A y acá hay otra reacción en B. Me piden la fuerza de reacción en el apoyo B, o sea, hay que hallar RB. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. Pero con esto estoy diciendo que el punto A va a ser el punto fijo. En el punto A voy a colocar la articulación, la bisagra. Este punto lo voy a fijar. Si acá está la bisagra, la articulación, RA no va a producir ningún giro. Por lo tanto, RA no va a aparecer para nada en esa ecuación. En cambio, el peso 240, ese peso sí hace girar la barra en sentido horario, sentido negativo. Y RB, al actuar hacia arriba, está haciendo que la barra gire en sentido antihorario positivo. Empiezo a colocar los momentos. Menos 240 por 2, menos porque el giro es negativo. 240 es la fuerza y la distancia al punto A es 2 metros. Ahí está. El otro giro positivo. RB, distancia al punto A es 3. Ahí están los 3 metros y todo igual a 0. Aquí hay 480 negativo. Y con este 3, que pasaría a dividir, sería entonces 160 newtons. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces vamos avanzando. Y ahora sí hemos tocado las dos condiciones de equilibrio. En este ejercicio 6, me dicen que la barra AB es homogénea. Ya saben, la palabra homogénea significa que tenemos que dibujar o podemos dibujar el peso en el punto medio de la barra. La barra AB pesa 200 newtons. Y según la figura veo que la barra mide 6 metros. Entonces, punto medio 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Si se encuentra en equilibrio sostenida por un cable CD, hallar la tensión en dicho cable.
se encuentra en equilibrio sostenida por un cable CD. Hallar la tensión en dicho cable. Bueno, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Ahí está la barra. Luego dibujo su peso. Punto medio. Luego la tensión en la cuerda. Y finalmente la fuerza en la articulación, en la reacción en la bisagra. Esa es la reacción R. Ahora, las dimensiones. Toda la barra mide 6. Punto medio significa 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Ahí están las dimensiones. El ángulo 53 se mantiene porque es la tensión en la cuerda. Y ahora aplico segunda condición de equilibrio. Suma de momentos es igual a 0. Cuando dice A, significa que este es el punto fijo, esta es la bisagra. Este es el centro de giro. Punto A. Luego, si ese es el punto fijo, el peso 200 hace que la barra gire en sentido horario, sentido negativo. Y la tensión hace que gire la barra en sentido antihorario positivo. Colocamos entonces menos 200 por 3. Y acá sería más tensión, pero acá no sé si tenemos que descomponer o prolongamos la fuerza tensión. Ya, prolongamos entonces la tensión para poder trazar la perpendicular desde el punto A. Ahí está la perpendicular. Y como en ese triángulo que se ha formado la hipotenusa es 5 metros, entonces frente a 53 acá será 4 metros. Multipliquen entonces la tensión por 4. Más T por 4. Todo igual a 0. Bueno, acá me da 600 negativo, que lo paso al otro lado. Y entre 4, pues, me da 150 newton. De ahí tienen entonces dos ejercicios donde se aplicó la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de momentos igual a 0. Ya, gracias, Alex. Gracias por la pregunta, Alex. Alex consulta por qué esta fuerza R es oblicua y no horizontal. Realmente, en estas articulaciones no hay una regla, no hay una ley, no hay una fórmula que te diga exactamente cómo es. No es horizontal necesariamente, que a veces sale, a veces coincide. ¿Ves? Y entonces, ¿cómo se hace? Por eso es que lo dibujo así simplemente para indicar que acá hay una reacción. Ah, pero sí puedo tener un fundamento para decirte que he dibujado la reacción oblicua porque existe una idea, digamos, que se cumple. La idea es la siguiente. Cada vez, cada vez que tengas tres fuerzas en un problema de equilibrio, esas tres fuerzas deben ser paralelas o deben ser concurrentes. Escuchen bien. Cada vez que tenga un problema en equilibrio y solamente intervenga tres fuerzas, entonces significa de que esas tres fuerzas bien son fuerzas paralelas o bien son fuerzas concurrentes. ¿Qué significa concurrente? Significa que se cortan en un mismo punto, las tres. En este caso, si yo aplico esa idea, pues el peso con la tensión nunca por nunca van a ser paralelos. No son paralelos realmente. Ah, entonces debe ser la otra opción, que deben ser concurrentes. Concurrente, ¿qué significa? Que estas fuerzas se cortan en un punto. Entonces, prolongo el peso hacia arriba y por acá se corta con la tensión. La fuerza que falta dibujar necesariamente pasará por ese punto.
tras una prolongación, y ahí está la R. ¿Te das cuenta? Este es un fundamento específicamente para explicarte por qué la R la he dibujado de manera oblicua. Porque cuando se tiene un problema en equilibrio y solamente hay tres fuerzas, esas tres fuerzas bien son paralelas o bien son concurrentes. Y como ya la tensión y el peso de hecho no son paralelas, entonces tienen que ser concurrentes. ¿Qué significa? Que las tres fuerzas deben cortarse en un solo punto, deben concurrir a un solo punto. Y si buscamos ese punto, prolongo el peso y la tensión y ese punto será por acá. Y por ese punto pasará la reacción en el punto A. Esa es la idea entonces por qué dibujé la reacción de manera oblicua y no de manera horizontal. ¿Ya? Ya hemos dicho que la distancia es la distancia perpendicular. No es 5, porque entre ese 5 y la tensión no forman 90, están formando 53. En cambio, la tensión, la línea de la tensión con el 4 sí forman 90. Esa es la distancia que tienes que colocar aquí en el momento, en el torque, fuerza por distancia. ¿Ya? Siempre se traza la perpendicular, siempre la distancia es la perpendicular. Bien, pasemos entonces a repasar. Solo estamos repasando puntos importantes de los tres temas: estática, dinámica. En dinámica la cosa es más directa, porque en dinámica se habla de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Y la segunda ley de Newton establece la relación entre la fuerza resultante, la masa y la aceleración. La aceleración y la fuerza resultante siempre van a tener la misma dirección. Como ven, la fuerza F aquí es paralela a la derecha, entonces la aceleración también será paralela a la derecha, paralela al piso. Bien, podemos hallar fuerza resultante sobre masa, la aceleración me refiero, o podemos, en todo caso, colocar como sumatorio de fuerzas sobre la masa. Bueno, realmente la sumatoria de fuerzas es una fuerza resultante, ¿no? Por eso lo podemos plantear de esa manera también, ¿ya? O sumatoria de fuerzas. En este ejercicio 7 me dice que la masa del bloque A es 8 kilogramos y la masa del bloque B es 12. De hecho, B, que es 12 más pesado, va a bajar y el A menos pesado va a subir. Peso 80, la tensión T, el peso de B es 120 y la tensión de la cuerda T. Aquí por si acaso no se puede igualar las fuerzas porque aquí no hay equilibrio. Aquí hay aceleración. Y recordamos hace un momento que cuando hay aceleración ya no hay equilibrio. Equilibrio es cuando no hay aceleración. Entonces, ¿qué hacemos acá? El bloque B pesa más, por lo tanto va a bajar y el bloque A va a subir. Es lógica nada más, pues no, si uno baja, el otro tiene que subir. Aplico la fuerza resultante igual masa por aceleración. Y en el bloque A tendríamos T menos 80. Siempre va primero la fuerza a favor de la aceleración y luego la que va en contra se le resta. Y eso es igual a la masa que es 8 por A. En el bloque B sería 120 menos T. Igual a su masa 12 por A. Si la idea es hallar la aceleración, creo que la tensión está molestando. Para que la tensión no nos moleste, entonces voy a sumar las dos ecuaciones 1 y 2. De esa manera tendría T menos 80 más 120 menos T. Ya sumé los primeros términos de las dos ecuaciones. En los segundos términos, segundo miembro sería 8A más 12A. Y eliminamos las tensiones.
Menos 80 más 120 me da 40 igual a 20A. De esa manera la aceleración vale 2. ¿No? Ese es el camino que se plantea para aplicar la segunda ley de Newton. En la suma de fuerzas, siempre va primero la fuerza a favor de la aceleración. Hago una consulta. En este ejercicio 8 he colocado un ascensor que baja con una aceleración que vale 1. La masa del bloque es de 1 kilogramo. La constante elástica es 36 newton por metro. Y me pide el estiramiento del resorte, es decir, la deformación. ¿Cuánto está estirado ese resorte? Ya ese resorte, de hecho, pues está unido al techo del ascensor. Pero no olvidar que ese ascensor baja. Dibujo el peso del bloque y la fuerza elástica. Decía que el ascensor está bajando con una aceleración que vale 1. Aplico la fuerza resultante con masa por aceleración. Y para este caso, primero coloco el 10, el peso, menos la fuerza elástica. Igual a la masa, que es 1 kilogramo, y la aceleración, que también vale 1. De hecho, la fuerza elástica vale 9 newtons. La fuerza elástica, recuerden que tiene una fórmula, que es K por X. K es 36 por X igual a 9, y eso nos da 1/4, o sea, 0,25. Esa es la deformación del resorte. Ya saben ustedes que si quieren expresarlo en centímetros, multipliquen por 100 y te da pues 25 centímetros. ¿Queda clara la explicación de este problema del ascensor? Sí. La idea será la misma si es que el ascensor sube, ya por si acaso. En el caso de rozamiento sí hay que tener cuidado. Ya tengan cuidado con caso de rozamiento. Y digo eso porque son dos casos donde uno es el estático y es el más analítico, porque si acá colocamos un bloque y hasta ese momento no hay rozamiento, porque solamente el rozamiento aparecerá, esa fuerza aparecerá cuando el bloque intente moverse. Pero no tiene sentido que el bloque solito intente moverse. Hay que aplicar una fuerza. Ahí está la fuerza. Si esa fuerza vale 5 newtons y no se mueve, entonces entre el bloque y el piso existirá una fuerza de rozamiento que se llama rozamiento estático. Estático es porque no se mueve el bloque. ¿Cuánto vale? Bueno, si no se mueve, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, fuerza hacia la derecha es igual a fuerza a la izquierda. Si acá es 5, entonces acá será menos 5. Pero ¿qué pasa si le pongo ya no 5, sino 10? Y con 10 de repente el bloque aún no se mueve. Si no se mueve, esto ahora aumenta a 10. Antes fue 5 porque acá era 5. Si le aplico de repente 12 a ese bloque y resulta que aún no se mueve, entonces acá ya no es 10, sino ahora será 12. Pero estaremos así hasta el infinito. No, no, no. Ahí, por ejemplo, lo que importa es que el bloque no se mueve. Y si no se mueve, puede igualar las fuerzas. ¿Ya? Va a llegar un momento en que el bloque esté a punto de moverse.
esté a punto de moverse. Y vamos a suponer que eso ocurre cuando la fuerza F valga 15, por ejemplo. Supongamos que en ese momento ya el bloque está a punto de moverse. Entonces, aquí la fuerza de rozamiento habrá alcanzado su máximo valor. Pero al decir a punto de moverse, significa que no se mueve aún. Por lo tanto, se puede igualar todavía 15. Esta fuerza vale 15 entonces. Pero, según la explicación que estoy viendo, la fuerza de rozamiento no tiene un solo valor, tiene muchos valores, dependiendo de la fuerza que estamos aplicando al bloque. Por eso te planteo que la fuerza de rozamiento estático tiene una gama de valores que va desde 0 hasta el valor máximo de rozamiento estático. O sea, no tiene un solo valor. Si alguien por ahí dice, profe, pero yo uso la fórmula mu por la normal. No, esa fórmula es solamente para hallar el valor máximo. Y eso lo puedo usar únicamente cuando me digan que el bloque esté a punto de moverse, a punto de estar. Si no me dicen eso, no puedo usar la fórmula. Y de hecho, pues, en mu sub, ese es el coeficiente de rozamiento estático, n la normal. Por eso decía que el rozamiento estático es un poquito más analítico que el cinético. Van a ver que en caso cinético es menos. Entonces, el rozamiento estático tiene muchos valores que están dentro de ese intervalo, pero el valor máximo se puede hallar mediante este producto del coeficiente de rozamiento estático con la normal. El cinético es cuando ya se mueve ya. Cinético cuando ya hay movimiento. Cinético es cuando el bloque ya se mueve, lo estamos empujando con una fuerza F y el movimiento es a la derecha. Rozamiento cinético se opondrá siempre al movimiento. Ese rozamiento es el cinético. Aquí sí ya no hay valores máximos mínimos. Acá simplemente el rozamiento cinético tiene un solo valor. Se multiplica el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Nada más con la fórmula se halla la fuerza de rozamiento cinético. Ah, pero ¿por qué acá se pone mu sub k y en el anterior se puso mu sub s? Porque los coeficientes de rozamiento tienen dos valores. Uno cuando no se mueve y el otro cuando sí se mueve. ¿Y cómo los reconozco? Simplemente que el valor cinético es menor que el estático. Ya siempre el cinético será menor que el estático. Sus valores únicamente van a depender de la naturaleza de los cuerpos. Tú escribes un lapicero, escribes gracias al rozamiento, porque entre la punta del lapicero y el papel existe un coeficiente de rozamiento. Un lápiz igualito, un borrador igualito. Gracias al rozamiento podemos borrar, gracias al rozamiento podemos escribir. Pero siempre hay que diferenciar entre el cinético y el estático. Y eso es bastante simple. Ya, eso es bastante simple. ¿Por qué? Porque voy a aplicar estático cuando no se mueve, pues. Y cinético cuando sí se mueve. Pues decía, es bastante simple, así no hay mucho que complicarse la vida. Gracias, Alex, por la pregunta. En el caso de los análisis de todos los problemas de física, hay que, digamos, ser obedientes, pegados a la letra. Ya cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, tú escoges a quién analizar. En el problema, por ejemplo, del ascensor con el resorte y el bloque, se hizo un análisis del bloque, no del ascensor. ¿Está claro? Solamente el bloque. Y el bloque tiene interacción con la Tierra, por eso se dibuja el peso, y el bloque tiene solamente contacto con el resorte, por eso va la fuerza elástica, solamente son dos. ¿Está bien? Entonces, el ascensor no tiene nada que ver ahí, porque yo decidí analizar al bloque y no al ascensor.
¿Que se puede analizar también el ascensor? Ah, claro que sí. Si tú gustas, analiza el ascensor. Tendrías que dibujar el peso del ascensor. Tendrías que dibujar la fuerza entre el resorte y el techo del ascensor. ¿Ves? Pero eso es porque hemos decidido analizar al ascensor. Pero con esa información, pues no obtenemos ningún dato para hallar la respuesta. Peso del ascensor no lo tengo, por eso no lo utilicé. Por eso me conviene solamente analizar al bloque solito que solamente interviene con resorte y el planeta que, consecuencia de ello, se dibuja el peso. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver una aplicación de rozamiento. El bloque de 4 kilogramos de masa se desliza hacia la derecha debido a la fuerza F que vale 20. Los coeficientes de rozamiento son 0,3 y 0,6. Me pide el valor de la fuerza de rozamiento. Ah, pero si me dice que ya se está deslizando a la derecha, me está diciendo que el rozamiento que vamos a hallar es cinético. Y si es cinético, recuerden que el valor del coeficiente de rozamiento cinético es el menor. Es menor que el rozamiento estático. Ya, entonces empecemos dibujando el peso del bloque, 40 newton, y la normal del piso. Y como estamos empujándolo hacia la derecha, hacia la izquierda hay una oposición, ¿no es cierto? Al movimiento. Bloque intenta moverse a la derecha o se mueve a la derecha, ese rozamiento será a la izquierda. Ese rozamiento se llama cinético. Del momento que me dice movimiento, entonces es cinético. Ahora, digo la fuerza hacia arriba es igual al peso, vale 40. Eso me permite hallar la fuerza de rozamiento cinético, mu por la normal. ¿Qué valor le pondríamos al coeficiente de rozamiento cinético? Al mu sub k. 0,3 porque es el cinético. Es el menor. No usamos 0,6, 0,3. 0,3 por 40 me da 12. Ya tengo el valor de la fuerza de rozamiento. Vamos a responder a la segunda pregunta. Hallar el valor de la aceleración. Para eso aplicamos segunda ley de Newton. La fuerza resultante, que aquí sería la resta de la fuerza F que está apuntando a la derecha, menos la fuerza de rozamiento cinético. 20, que es la fuerza F, menos rozamiento cinético. Ah, pero eso salió 12. La masa es 4. Y la aceleración en la pregunta. 20 menos 12 igual a 4A. Aquí hay 8 igual a 4A. A vale 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien? Mm, de nada, de nada. Ya, uno más, uno más. ¿Ah? Ahí te pide el máximo peso del bloque B para que el bloque A no se mueva, sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre A y el piso es 0,8. Me pide hallar el bloque A. No, el bloque A dice además pesa 60 newtons. Me pide el máximo peso del bloque B. Dije que cuando hay rozamiento y te mencionan el bloque está a punto de moverse, eso me permite utilizar la fórmula o por lo menos saber que está actuando la fuerza máxima estática, ¿no? Pero acá yo no leo en ningún momento que diga está a punto de moverse. Es que eso no es la única forma que te digan y puedas aplicar esa fórmula. Ya en el momento que te dicen el máximo peso del bloque B, de B, para que el bloque A no se mueva, ya me está diciendo que hay el peso de B, pero justo cuando ya el bloque A está a punto de moverse.
me pide hallar el peso del bloque B, de tal manera que en ese momento el bloque A está a punto de moverse. Me piden hallar el peso de B que hace que el bloque A esté a punto de moverse. Eso significa máximo peso de B. Por eso es que hacemos el diagrama de fuerzas, su peso 60, su normal, la tensión y el rozamiento, que como ya estamos explicando, ese rozamiento sería el estático máximo. En el caso de B, tendría el peso y la tensión. Y otra vez repito, cuando me dicen el máximo peso de B, me está diciendo que hay el peso, pero para que el bloque A esté a punto de moverse. Y si está a punto de moverse, esta fuerza debe ser la máxima, dijimos. Ya entonces, para hablar de peso máximo de B, entonces el bloque está a punto de moverse, por lo tanto aquí actúa la fuerza estática máxima. En el bloque A yo puedo entonces decir que la normal es igual a 60, ¿no es cierto? Y también puedo decir que la fuerza estática máxima, la tensión, ambas fuerzas valen igual. Lo mismo hago con el bloque B, que la tensión es igual al peso B máximo. Y ahora creo que podemos igualar o de repente reemplazar en la ecuación 1 la tensión, la fuerza estática máxima igual a la tensión que le pongo peso de B. La fuerza estática máxima es mu por la normal. Mu es 0,8 y la normal es 60. Ese producto me da 48, que es el peso de B. Ya hasta ahí entonces hemos hecho un súper repaso de esos tres capítulos: estática, dinámica y rozamiento. ¿Ya? A ver, ya a ustedes entonces le corresponde hacer este problema número 1, donde me pide el módulo de la fuerza que le ejerce el plano inclinado a la barra. La barra tiene una masa de 9, bloque tiene una masa de 6 y me pide la fuerza de contacto entre la barra y el plano inclinado. A ver cuánto sale. Al ojo. ¿Ya? ¿Cuánto sale?
Bien, 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 bien. 30, 30, 30. Sí, o sea, si haces o sigues los pasos formales de una solución de problemas de física, pues tendrás que hacerlo de esta forma. Su peso del bloque es 60, ya que la masa es 6. Acá la tensión. Luego, en la barra su peso 90. Acá la tensión. Y acá. Ya, esa fuerza merece otro comentario. Gracias a una pregunta que me hicieron ustedes. ¿Por qué en ese ejercicio, profe, la reacción la dibujó en forma oblicua y no horizontal? Y le explicaba de que cuando se tienen tres fuerzas en equilibrio, esas tres fuerzas tienen dos opciones: que las tres sean paralelas o que las tres sean concurrentes. ¿Qué son concurrentes? Fuerzas que se cortan en un punto. Pues acá tengo un problema, un dilema. ¿Cómo dibujo la fuerza entre la barra y el plano inclinado? Pues el profe me dijo que si son tres fuerzas, estas tres fuerzas son paralelas o concurrentes. Como acá tengo el peso 90 y la tensión T, las dos son paralelas, entonces de hecho la tercera también tiene que ser paralela. Y si es paralela, tengo que dibujarla hacia arriba, así. R, 90 y la tensión son paralelas. Ahora sí, ya el resto ya es, ya al ojo, ya da vergüenza ya resolver el problema. Porque si acá es 60 y el bloque tiene equilibrio, pues entonces la tensión vale 60, ¿no es cierto? Ahora, en la barra, fuerza para arriba son tensión IR debe ser igual a 90. La reacción R más la tensión, que son hacia arriba, es igual al peso, que es 90, y como tensión vale 60, entonces la reacción será 30. Ven, así nada más. Ya péguense siempre a la regla de un diagrama de cuerpo libre para que no tengan dudas. Siguiente problema. La esfera dice que es de 500 newton, su peso. La longitud natural del resorte es 20 centímetros. Me pide la magnitud de la fuerza entre la esfera y el piso. De hecho, la constante del resorte vale 40. Pero me está diciendo que la longitud natural del resorte es 20 centímetros. A ver cuánto sale este ejercicio o este problema. A ver, Milagros dice 300. Rocío el Pilar 300. Alex también dice 300. Cielo también 300. Elin confirma. Marjorie recontra confirma. 300. A ver, vamos entonces a confirmar los 300 newtons. Lo que hacemos acá es un diagrama de fuerza sobre la esfera. Su peso 500. Luego, la normal del piso, que es la pregunta, es la fuerza de contacto entre la esfera y el piso. Y aquí
un resorte, la fuerza elástica. ¿Ya? Si yo conociera la fuerza elástica, entonces la reacción sale. Para hallar la fuerza elástica necesito la deformación. ¿Cómo la averiguo? Acá dice, la longitud natural del resorte es 20 centímetros, pero acá me está diciendo que el resorte en esta posición está midiendo 25. Entonces, cuando dice longitud natural, significa que el resorte sin estirar, sin comprimir, su longitud normal es 20, pero acá está estirado entonces. Aquí le han estirado 5 centímetros, ¿cierto? Ahora con eso vamos a hallar la fuerza elástica porque la fuerza elástica es K por X. K vale 40 newton por centímetro y lo multiplico por 5 centímetros. Me sale la fuerza elástica 200. Ahora por equilibrio. Fuerzas hacia arriba, R más fuerza elástica es igual a fuerza hacia abajo. R más fuerza elástica igual a 500. Como acá sale 200, entonces R vale 300 newtons. Y así sería entonces este segundo problema. Problema 3. Problema 3 se puede hacer de dos formas, dijimos. Bien descomponiendo o bien trazando prolongaciones. Yo lo que hago es descomponer la fuerza de 50. Y cuando dice respecto al punto P, aquí está el punto fijo. Este es el centro de giro, este es el centro de momentos. El 40 hace que la barra gire en sentido antihorario, en cambio el 30 no produce giro. Entonces solamente es el de 40. Multiplico 40 por la distancia que es 25. 1000 positivo, porque es antihorario. La A sería. Ya, aquí. Me pide momento resultante respecto al punto O, este vértice inferior derecho. La placa cuadrada mide 2 metros de lado. A ver cuándo sale aquí. Problema 4. 4 la A. Así se milagros. Rocío de Pilar menos 90 también. Ujú. Ya nadie también dice la A. Mariori también. La A menos 90. A ver. Veamos el signo sobre todo. El 50 produce un giro horario negativo. Y multiplicamos 50 por la distancia. El punto O está aquí a la derecha, abajo a la derecha. Prolongo el 50 y trazo la perpendicular desde el punto O. Aquí está la perpendicular. Eso vale 2 metros. Entonces por 2. Menos 100. Ya tengo el momento de F1. Momento de F2 es antihorario, positivo. Se multiplica la fuerza 10 por la distancia que en este caso es 1, pero positivo. Sale más 10. Y finalmente la fuerza 3 que no produce giro. Entonces la suma es momento resultante. 100 menos 10, menos 90. Sí, efectivamente sale menos 90 newton metro. Uno más. Acá dice que la barra homogénea pesa 15 newton, se encuentra en reposo y me pide la tensión en la cuerda B. ¿Cuánto sale?
Milagro dice que sale 10 newtons. ¿15, Elín? Ujú. A ver, vamos en todo caso. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿10 o 15? Ah, sale 10. Ya, sale 10 entonces. Confirmado el 10 entonces. Ajá. Rocío del Pilar y Cielo confirman el 10. A ver, dibujamos el peso, que vale 15. Ya, y como la barra es homogénea, ya saben que ese punto es punto medio. Todo mide 4 metros, entonces 2 metros a la izquierda, 2 metros a la derecha. Entonces acá hay 1 metro, acá hay 2 metros. Ahora sí, dibujo la tensión en la cuerda A, la tensión en la cuerda B. A este extremo le llamo extremo O. Y voy a tomar momento respecto al punto O. Significa que ahí voy a poner la articulación. Y si acá es el punto fijo, tensión A no interviene. Solamente estaría el peso, que su giro sería negativo porque es horario, y la tensión B, su giro sería positivo antihorario. Multiplico menos 15 por 2 para el momento del peso 15. Y para la tensión sería más tensión por 3. Todo igual a 0. Acá hay 30, acá hay 3. Sí, sale 10. 10 newtons. Correcto. 6. Dice, el sistema barra bloque se mantiene en equilibrio. La barra es homogénea, de 10 kilogramos y 6 metros de longitud. ¿Cuál podría ser el mayor valor de la masa del bloque, tal que el sistema no pierda el equilibrio? A ver, Milagro dice que 5 kilogramos. ¿Alguien más que confirme el 5 kilogramos? Bien. Dibujo el peso de la barra, porque pesa 100 newtons. Su masa es 10. Mide 6 metros, significa que acá hay 2, entonces a la izquierda hay 4. Entonces su peso más o menos está aquí, 100 newtons, y la distancia sería más o menos así. Ahí está, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Cuando dice que debo hallar el máximo peso
del bloque para que el sistema no pierda el equilibrio es porque debo analizarlo justo en el momento que ya la barra tienda a girar y caer. Cuando la barra tiende a girar y caer el bloque, en ese momento voy a analizarlo. Pero si tiende a girar la barra, porque el bloque ya está pesando mucho, entonces en este extremo, ahí va a actuar una fuerza llamada fuerza normal o la reacción. Y ahí donde digo, si va a girar la barra respecto a este punto, el peso hace lo suyo, hace que la barra gire en sentido antihorario y el peso hace, el bloque hace que su peso haga girar la barra en sentido horario. El peso del bloque va a hacer que haga girar en sentido horario, mientras que el peso de la barra en sentido antihorario. Multiplico entonces más 100 por 1. Y el peso, que no sabemos cuánto es, por 2. Todo igual a 0. 100 por 1, 100 igual a 2 veces peso. Peso entonces sería 50 newtons. Como me piden la masa es pues 5 kilogramos. Sí, correcta la respuesta, 5 kilogramos. ¿Alguna consulta más? No hay consulta, no hay dudas. Dice, una persona jala horizontalmente con una fuerza de 20 newton a la masa m, desplazándola con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Se adhiere una masa m a la anterior y al aplicarla una fuerza horizontal de 15 al conjunto, le produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Despreciando efecto de rozamiento, me pide la relación entre las masas. Entonces vamos a hacer los dos casos. Primero, cuando la persona jala a una masa m, ahí está, con una fuerza de 20 newtons, la moverá con una aceleración de 3. Y en este primer caso, segundo caso, dice que ahora vamos a colocar una masa sobre ese bloque, una masa adicional, m minúscula. Ahí está. ¿Ya? Y cuando se jala, ahora la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Son dos casos. En ambos casos voy a aplicar resultante igual masa por aceleración. En el primer caso, la fuerza resultante es 20, la masa es m mayúscula y la aceleración es 3. Y ahí tenemos entonces una masa que es 20 tercios kilogramos. Segundo caso, la fuerza es 15 y la masa es la suma de los bloques. Y su aceleración es 1. Ya, ahora, ¿qué más? Reemplazo m mayúscula, que es 20 tercios, y encuentro de esa manera el valor de m minúscula, que es 15 menos 20 tercios, sería 45 menos 20, 45 tercios. ¿No? Menos 20, 25 tercios. Me piden que la relación entre masas, no hay problema, divido entonces las dos masas. 20 tercios entre 25 tercios. Los tres se simplifican y le saco quinta. La relación de masa sale entonces 4 quintos. ¿Sí? Así salía. La 7, la C. Así es, Milagros. Así cielo, la C también. La 8 dice, una bala de masa M 40 gramos y velocidad 600 metros por segundo choca frontalmente contra una tabla de grosor 4 centímetros. Bueno, más o menos esa es la idea en la figura, donde la bala ingresa a la tabla con una cierta velocidad de 600 metros por segundo. La tabla tiene un grosor de 4 centímetros
¿Ya? Luego dice, como resultado del impacto, la bala atraviesa la tabla completamente y sale con una velocidad de 400 metros por segundo. Claro, ha disminuido su velocidad porque en el camino la tabla le aplicó una fuerza a esa bala, ¿cierto? E hizo que su velocidad disminuya. Me pide esa fuerza R. ¿Qué es lo que hago yo? Si tengo velocidad inicial 600, tengo velocidad final 400 y tengo la distancia que recorre la bala 4 centímetros, que van a ser 0,04 metros, creo que podría aplicar un poco de cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y el resto de las unidades simplemente me asegura poder reemplazar en las fórmulas. Aplico segunda ley de Newton, donde la fuerza es la resistencia de la tabla, que es R. La masa es 0,04 kilogramos y por la aceleración. Ya está. Ahora, por MRV, voy a aplicar velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La final es 400 al cuadrado, la inicial es 600 y la distancia es 0,04. Ahí voy a hallar el valor de la aceleración. Me sale, ajá, justo, ese producto está como R. Finalmente, entonces, sale 10 a la quinta newtons. La C salía. La 8 salía la C también. Bien, chicos, no hay preguntas, no hay dudas. Hemos tratado de hacer la mayor cantidad de ejercicios, problemas, ¿ya? Para que ustedes tengan como base los conceptos que se tiene en dinámica, estática, rozamiento. En el 9, por si acaso, también se hace la aplicación de la segunda ley de Newton, solamente que recuerden que cuando se trata de movimiento circular, pues se utiliza el concepto de fuerza centrípeta. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy haciendo simplemente acá es colocar todo en las unidades respectivas, tanto peso como masa. Y dibujo entonces en la esfera su peso y su tensión. Luego, decompongo el peso en dos componentes. El 37 lo bajamos para poder componer y tengo 2 coseno de 37. ¿Esa por qué? Porque esa me va a permitir hallar la fuerza centrípeta. La centrípeta es la resultante de la tensión con el 2 coseno. 2 coseno hacia abajo, tensión hacia arriba. Entonces primero va la tensión menos 2 coseno así ve. La masa es 0,2. La velocidad en ese momento, según el problema es 3, por eso lo elevo al cuadrado. Y el radio es lo que mide la cuerda a 1 metro. 2 por 4 quintos sería 8 quintos, 1,6 y el otro es 1,8. La tensión será entonces 3,4 newtons. Ahí está entonces el problema 9, muchachos. De nada, de nada. Bien, chicos, nos despedimos. Terminamos la clase teórica práctica. Nos despedimos hasta la siguiente semana.